Costa de Almería se destaca como el mejor destino, el paraíso de la gente pudiente para practicar el golf los 365 días del año. Así lo ha hecho saber, y cada año dice lo mismo, Fernando Jiménez, el vicepresidente segundo de la Diputación de Almería y diputado delegado de Presidencia, Reto Demográfico, Patrimonio Histórico y Turismo. Más títulos no puede tener el buen hombre en su tarjeta de presentación. Este personaje, que cobra mínimo casi 5.000 euros brutos al mes trabajando en la Diputación y quien en 2016 se subió el sueldo un 45% siendo presidente de Nuevas Generaciones del PP y asesor en la Diputación, se ha quedado tan ancho con lo que ha dicho. ¿Y por qué digo esto? No es que me sepa mal que haya este tipo de turismo de ocio en la provincia de Almería, pero hay que tener la cara muy dura o no ser lo suficientemente inteligente para decir algo así cuando gran parte de la región está pasando por una de las etapas más duras de sequía. Cuando hay poblaciones almerienses que tienen restricciones de agua y horarios para recoger agua o poder usar el grifo de su propia casa. A eso hay que añadir la cantidad de hectáreas de campos de cultivo que se están secando por falta de agua. De acuerdo, ya sé que el agua que se utiliza o que se debería utilizar para el mantenimiento de los campos de golf es agua no apta para el consumo humano. Eso dicen. Pero claro, viendo las noticias de estos meses pasados, ¿qué agua es apta para beber? Veamos. 31 de diciembre de 2023. Agua declarada no apta para consumo humano en el área de Roquetas de Mar. Otra. 25 de enero de 2024. Declaran no apta para el consumo el agua de 2 barriadas de Lubrín y Arboleas. Los análisis han detectado exceso de nitratos y sulfatos respectivamente. Y algo más. 12 de enero de 2024. Juanjo Segura, concejal delegado del área de aguas, zonas verdes y agricultura, defiende la actuación del Ayuntamiento de Almería frente a la declaración del agua no apta para consumo humano en ciertas zonas. Y mejor no digo nada de las restricciones de agua en muchas regiones de Almería, sobre todo en el Levante. Entonces, repito, ¿qué agua es apta si toda la no apta se utiliza para regar campos de golf? El cachondeo está más que asegurado. Mientras, gente con alto nivel adquisitivo puede ir a jugar al golf sin problemas y disfrutar no solo de agua en los grifos de sus casas y chalets y sus rebosantes piscinas, sino de campos verdes donde dar golpecitos con un palo a una pelota para intentar meterla en un agujerito. No sé si eso ha sonado bien. La cuestión es que mientras el pobre tiene que apañárselas como sea para poder beber agua del grifo o comprar garrafas de agua mineral con el poco dinero que le queda tras pagar recibo de luz, agua, teléfono, impuestos y más si es en verano, mientras el agricultor tiene que ver cómo sus campos de cultivo se secan por la falta de lluvias y las restricciones de riego por las administraciones públicas, el rico, tranquilamente, puede llenar su piscina, darse un buen chapuzón, beber toda el agua que quiera y pagar su abono anual individual o familiar que le cuesta entre 1.600 y 3.650 euros al año, que se sepa, para disfrutar de un campo de golf en la costa de Almería durante los 365 días del año. Luego, aquellos que presumen ser amigos de los que juegan al golf durante todo el año van por ahí diciendo que solo hay un partido que puede representar los intereses de los agricultores y los ganaderos andaluces, en este caso almerienses, en Europa. Y el que lo escribe fue alcalde de Almería y ahora es portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad Medioambiental y Economía Azul. Así estamos. Sinceramente, algunos sufren de falta de riego. Y ahora, noticias. Atención a todos los que vengan a Almería a visitar el monumento histórico de la Alcazaba y otros museos y monumentos no tan solo de la ciudad, sino de toda Andalucía. La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía está tramitando una orden para, según esta consejería, actualizar los precios públicos de todos aquellos recintos que sean de titularidad autonómica. Esto quiere decir que tanto el conjunto monumental de la Alcazaba de Almería, los enclaves arqueológicos de los Millares, Villaricos y Puerta de Almería, el Castillo de Vélez Blanco y centros como el Museo de Almería y el Centro Andaluz de la Fotografía, entre otros, cambiarán sus precios al alza. Hasta hace unos días, tanto almerienses como visitantes y turistas del resto de Andalucía, España y ciudadanos de la Unión Europea podían entrar gratis a todos estos lugares, mientras que los de otros países tenían que pagar 1,50 euros. Pero a partir de ahora la entrada pasará a costar 5 euros, sin excepciones por residencia de Andalucía o en la provincia de Almería. Todos pagarán lo mismo. Para intentar suavizar esta subida de precios, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha comentado que habrá 4 días al mes de entrada gratuita, uno por semana, aunque no ha especificado qué día será.
También ha destacado que será gratis para los menores de 18 años, mayores de 65 años, jubilados, personas en situación de desempleo y quienes tengan un grado de discapacidad de al menos el 33% junto a su acompañante si fuera dependiente. Lo mismo será para los titulares del Carnet Joven Europeo, así como profesores que acompañen a estudiantes, guías oficiales o miembros de los patronatos correspondientes. También habrá un precio reducido del 50% a familias numerosas. Según los cálculos realizados con esta subida de precios, la Alcazaba podría recaudar más de 1 millón de euros. El delegado de Cultura en Almería, Juan José Alonso, que cobra 48.359,30 euros al año, ha comentado que a él le da igual que le cobren 5 euros por entrar a un museo y que es partidario de que al almeriense no se le cobre, pero si se le cobra 1 euro o 2 euros, no cree que eso imposibilite visitar ese monumento. Esto lo ha dicho sin saber de que los almerienses no van a tener descuento. Habrá que pensar en actualizar a cierto delegado. Atención almerienses, información importante para todos, en especial para las personas mayores a las que se les olvida las llaves dentro de casa o las pierden y tienen que llamar a un cerrajero para poder entrar. Esos momentos de nervios os pueden costar muy caros, pero que muy caros. En Almería, una mala búsqueda puede provocar que encuentres un cerrajero estafador que llega a tu domicilio, abre su bolsa o maleta, hace su trabajo para abrir la puerta en tan solo 5 minutos, cierra su maleta y pone la mano en forma de cuña para cobrarte hasta 500 euros por un trabajo de solo 70 o menos, y en horario de mañana. Esto es un caso real que ha sucedido no hace mucho tiempo a un vecino almeriense. Lo peor de todo esto es que no puedas denunciar al estafador, ya que por unas malas no te da una factura o albarán para poder reclamar. Cobra y se va a toda prisa. Y si te la da, no tiene los datos importantes del trabajador o de la empresa para poder denunciarlo frente a la policía o a un juzgado. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer si no consigues entrar de casa? Seguro que a algún familiar o vecino le ha pasado lo mismo que a ti. Llámalo, tendrá por ahí el número de teléfono de su cerrajero de confianza, que lo llame o lo llamas tú y que venga a solucionarte el problema. ¿Y por qué? Si buscas en Google algún cerrajero, estas bandas bien organizadas, en muchas ocasiones sus números de teléfono se encuentran en las primeras búsquedas. Incluso, a veces, se hacen pasar por empresas de cerrajería que realizan su trabajo de forma legal. De ahí que es mejor asesorarse antes por alguien conocido. Si no se puede y hay que echar mano de Internet para buscar un cerrajero, antes de solicitar sus servicios debes pedir un presupuesto orientativo de lo que va a hacer. Francisco Baena, de la empresa almeriense Baena Seguridad de Elegido, nos aconseja además, para saber si el cerrajero es profesional o no, fijarnos, si puede ser, en el vehículo en el que viene, ya que suelen ir rotulados, están identificados, así como el trabajador, que normalmente lleva un vestuario determinado. Todo eso nos da pistas o sospechas de si es o no un estafador. Cuando haya terminado el trabajo y puedas entrar a la vivienda, es importante pedir factura de lo que ha realizado. ¿Qué es lo que debe aparecer en el albarán? Lo primero de todo, o tal vez lo segundo, es que venga detallado todo lo que ha hecho con el importe de cada asunto. Luego, fijarse en que aparezcan los datos de la empresa, dirección postal, teléfono y otros datos de interés. Así estaréis seguros de que a quien habéis llamado es a un verdadero profesional de la cerrajería y no de la estafa. Estad muy atentos. Denuncia más que importante, ya que de esto depende nuestra seguridad en las calles. Los policías locales de Almería, adscritos al Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de Andalucía, han puesto el grito en el cielo al dar a conocer que existe un grave déficit de agentes en la plantilla. Según los representantes sindicales, faltan 90 policías en el servicio, teniendo en cuenta que el turno operativo lo componen 100 agentes. Esta denuncia no viene de ahora, ya que hace décadas que están reclamando al ayuntamiento un aumento de la plantilla para poder hacer bien su trabajo y no acabar quemados, como está ocurriendo en la actualidad. El sindicato advierte sobre el déficit que está por llegar en los próximos 5 años cuando se jubilen otros muchos. Lo peor de todo esto no es que falten miembros de la policía local, que tarden años en cubrir algunas plazas, que oculten la falta de efectivos a golpe de servicios extraordinarios pagados mal y tarde con retrasos de hasta 10 meses y quemando a los casi 100 policías de Almería. Lo peor, según el sindicato, es las palabras de menosprecio que la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, dirigió en un pleno al Cuerpo de Seguridad Municipal diciendo que la seguridad ciudadana no es competencia de la policía local. Desde la misma policía y el sindicato recuerdan a la alcaldesa que es de mal gusto que ningunee a la policía local, quitándole una de sus funciones esencial para cualquier cuerpo de policía. La seguridad ciudadana sí es competencia de este cuerpo, se hace y se debe seguir haciendo por la policía local del municipio en colaboración con Policía Nacional, y es su obligación como jefa del cuerpo garantizar la seguridad de los ciudadanos. Aconsejan a la alcaldesa a leerse las memorias de actuaciones en cuanto a ciudadanos auxiliados y detenciones realizadas en esa función de seguridad ciudadana que subrayan si les corresponde.
A ver si es verdad que se las lee y hace algo de memoria en favor de la seguridad de los ciudadanos almerienses. Vamos con una noticia relacionada con la inclusión social, que ya echábamos de menos. Desde el pasado 16 de abril, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad ofrece una formación dual a 20 personas con discapacidad. Esta formación se centra en dos de los sectores con mayor índice de empleabilidad para el colectivo: la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y limpieza, y las actividades de gestión administrativa. Valentín Sola, presidente de la entidad, comenta que uno de los objetivos principales de la federación es fomentar la formación entre las personas con discapacidad con mayor vulnerabilidad, para posteriormente promover su acceso al empleo. Subraya que este programa permite que los participantes cuenten con un contrato de formación durante todo el año y al finalizar adquieran los dos certificados de profesionalidad. Sola destaca que en la edición anterior la tasa de inserción laboral fue del 67%. La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad participa desde su creación en varios programas del Servicio Andaluz de Empleo y la Delegación de Empleo. Proyectos como la formación profesional para el empleo, los incentivos a la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo y la adaptación de puestos de trabajo, la orientación laboral, las prácticas en empresas y proyectos de inserción de colectivos vulnerables. Toda una dedicación más que absoluta de la Federación y de otras entidades sociales de Almería capital y provincia para la inserción social y laboral de las personas con discapacidad. La localidad de Sorbas ya tiene un nuevo bar donde pasar las mañanas o las tardes y donde disfrutar de un buen tapeo, además de saborear otros platos. Se trata de El Chacho, en la calle Alcalá número 10, un nombre que es bien conocido por parte de los sorbeños y que las nuevas dueñas han querido mantenerlo. El primero que ha dado la bienvenida a este local ha sido el propio Ayuntamiento de Sorbas, con un mensaje a través de su cuenta en redes sociales. Pequeneques cambia de gerencia y desde el pasado lunes día 6 de mayo abre como El Chacho Café Bar. Dos cuñadas serán las encargadas de llevar El Chacho. Ana Martínez y Lola Pujadas, vecinas de Sorbas, vieron una gran oportunidad de abrir el bar. No se lo pensaron dos veces y se lanzaron a la piscina. Así, muy literal ellas. Por otro lado, también han mostrado su espíritu emprendedor al subrayar qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo, con muchas ganas e ilusión para dar lo mejor. Comentan que echan de menos ese olor a café a buena mañana, las tostadas y las tapas. Si quieres darte un paseo por Sorbas o acercarte a la localidad y tomar un buen desayuno, tapas, platos combinados, hamburguesas o un buen menú, no te olvides de ir al Chacho, frente al centro de salud del municipio. El horario de apertura es de lunes a jueves de 8 de la mañana a 16 horas y viernes y sábados desde las 8 de la mañana hasta la hora de cierre por la noche. Ya contarás en comentarios qué te parece el local. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, dadle like al pulgar, suscribiros al canal y así ayudáis a que crezca esta comunidad. Si le dais a la campanita, recibiréis notificación cuando suba un nuevo vídeo. No olvidéis compartirlo. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviarlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, vuestra opinión sobre las noticias publicadas u otro tema será bienvenida, así que no dudéis en escribir en comentarios. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería Sacio.